Un traguito, un martini, sacudido, no agitado. ¿Qué tal, familia? Pues ya, sí, estamos en el puesto número 90, por cierto me voy a tapar un poco, ¿no? Estoy aquí como despechado, un hombre despechado. Hemos llegado ya, digo, al puesto número 90 de las 100 mejores frases de la historia del cine. Como siempre, pues un vídeo que hago sin ningún tipo de preparación, simplemente enciendo la cámara y pongo a hablar durante unos 10 minutos y después os dejo al final del vídeo con la frase en cuestión. Si YouTube sigue sin darme problemas, si no, pues lo corto y por eso hago la recreación al principio del vídeo. Os tengo que reconocer que al principio estuve tentado de unir las dos frases de James Bond, que son conocidas por todos, pero vamos, voy a mantener el misterio un poco hasta que llegue el momento de la segunda frase. Digo que estuve tentado de unir en un solo vídeo las dos frases de James Bond que aparecen en esta lista, a pesar de que sean de películas distintas. Pero al final decidí darle su importancia a las dos películas cuando llegue el momento, en concreto en esta porque esta frase es de la película Goldfinger de 1964, que dentro del canon del agente 007 es bastante importante y la verdad es que se pueden decir bastantes cosas de Goldfinger. Para empezar, que si no recuerdo mal es la tercera película de la serie. Las dos anteriores habían sido 007 contra el Doctor No y Desde Rusia con Amor, sí. Esta es la tercera, estrenada en 1964. ¡En el 64! Y es, de hecho, la primera película de James Bond que no solamente fue un éxito. Sí, aunque no os lo creáis, las dos anteriores tampoco es que habían sido un súper taquillazo. Pero insisto, no solamente fue un éxito de taquilla, sino que además es la primera película que se planteó como un gran blockbuster y que sentó las bases no solamente para las siguientes películas de James Bond, sino también para lo que en la industria empezó a conocerse como blockbuster o películas de gran presupuesto. Sin ir más lejos, Goldfinger tuvo 3 millones de dólares de presupuesto, que serían a día de hoy unos 26 millones de dólares según la inflación, y que en aquel momento era una auténtica bestialidad. De hecho, era el presupuesto conjunto que habían tenido las dos películas anteriores de la saga. Y tuvo una recaudación bestial. 120 millones de dólares de la época, que vamos, que ni siquiera voy a hacer el cálculo, pero que a día de hoy serían una barbaridad. Y para muchos está considerada esta Goldfinger como la mejor película de James Bond, aunque, claro, obviamente si la vais a ver y nunca la habéis visto, ya os digo yo que vista con los ojos de hoy en día, hay algunos momentos que son hartibles, muy risibles, pero que también altamente paródicos, porque muchas de las escenas que aparecen en esta película han sido parodiadas u homenajeadas en otro tipo de películas y de series, pero todo deviene de aquí y tenéis que ver la película juzgando que la película es del año 1964, lo digo una vez más. Pero es que tanto es así el éxito que tuvo Goldfinger, no solamente a nivel comercial, sino también a nivel crítico, que sentó las bases para las siguientes películas de James Bond y de hecho el guión de Goldfinger se utilizó como esquema para las siguientes secuelas, para las siguientes entregas de la serie. En esencia, Goldfinger fue la primera película que incluía una escena inicial de acción que no estaba vinculada directamente con la trama principal de la película. Luego también fue la primera película de James Bond en usar artilugios. O sea, los artilugios no formaban parte de la estética del canon de James Bond hasta el estreno de Goldfinger. También fue pionera en el hecho de que el villano tuviera algún tipo de fetiche con las mujeres y de hecho matase a alguna de las chicas a las que por supuesto previamente se había ligado James Bond, que no lo he dicho, pero bueno, creo que es obvio decirlo, que está interpretado este James Bond por Sean Connery, el mejor James Bond de la historia, con el permiso de Daniel Craig. Y, de hecho, otro de los momentos icónicos de esta película, de Goldfinger, es la imagen de Shirley Eaton convertida, muerta por estar bañada en oro, ¿no? Es una de las imágenes icónicas de la historia del cine, que interpreta a una tal Jill Masterson, vamos, que es un personaje icónico de la historia, pero ya digo, simplemente, o sea, su relevancia en la película es minúscula y bueno, lo que ha pasado a la posteridad y por lo que es recordada es por esa imagen, ¿no? Desnuda en la cama, tendida en la cama y cubierta de oro, supuestamente intoxicada, ¿no? Creo que dicen en la película que la muerte es por intoxicación de la piel, por la pigmentación de oro que no existe.
O sea, esa enfermedad no, o sea, no es fruto de la muerte de nadie. Que es curioso, me parece muy risible cuando cosas del cine se adquieren dentro de la cultura popular y como que de alguna forma lo toman, ¿no? Eso que siempre decimos de la realidad siempre supera la ficción. Bueno, pues me encantan este tipo de cosas. Porque tras el estreno de Goldfinger se dijo que esa escena estaba inspirada, supuestamente, es una leyenda urbana, ¿vale? Está supuestamente inspirada en una modelo sueca que también había muerto de lo mismo, es decir, por usar una pintura que es semejante a la dorada y se había muerto por intoxicación de la piel. Bien, pues ya os digo que es completamente mentira. Más cosas para las que Goldfinger sentó un precedente. Sí, el hecho de por primera vez hacer una gran campaña de marketing. Por ejemplo, se comercializó un muñequito, una réplica, quiero decir, del Aston Martin que aparece en la película, que también Goldfinger es la primera película donde se utiliza esta vinculación de James Bond con marcas de coches muy conocidas, concretamente con Aston Martin. También otra novedad fue el hecho de que el villano principal tuviera un esbirro, en este caso el que utilizaba, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero el que utilizaba el sombrero, ¿no? Que te podía cortar cualquier cosa, incluyendo la cabeza, que es otro de esos secuaces, otro de esos momentos inspirados en Goldfinger que habréis visto repetido en un montón de películas y de series, aunque sea de forma paródica. También otra escena hiper mega replicada que habréis visto cientos de veces, por ejemplo en True Lies, Mentiras Arriesgadas de James Cameron, ese momento donde en esta película, en Goldfinger, James Bond se quita un traje de submarinista, de buceo, vamos, y debajo tiene un smoking. Bien, pues eso que habéis visto un montón de veces deviene de aquí, de Goldfinger. Y por último, si no recuerdo mal, aunque seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas, también en Goldfinger fue la primera película donde el tema principal de la película, o sea, se hacía hincapié en que la película tuviera un tema principal que fuera el título de la película y que estuviera interpretado por una gran estrella del pop de la época. En su caso fue Shirley Bassey, que también cantó otras dos películas de James Bond, si no me equivoco, Diamonds Are Forever, Diamonds Are Forever. ¿Y cuál era la otra? Thunderbolt, ¿puede ser? Bueno, perdonadme los fans de Shirley Bassey. Ah, bueno, que también Goldfinger fue la primera película de James Bond en ganar un premio de la Academia, pero no fue por el tema principal. Goldfinger. No fue por el tema principal, que es lo que suele pasar con las películas de James Bond, que ganan siempre el Oscar a la mejor canción original, sino que se lo digan a la última, sino que fue el premio de la Academia, el premio Oscar a la mejor edición de sonido. Ah, bueno, y se me olvidaba comentarlo, pero vamos, también es relevante a día de hoy. Esto no puede parecer una tontería, pero también Goldfinger fue la primera película donde se coreografió, donde se planteó toda la escena final de acción, ¿no? En el cenit de la película, que es una pelea que tiene lugar en la Reserva de Oro de Estados Unidos, en Fort Knox, que por cierto, hubo muchas críticas, de hecho se mandó a United Artists, se mandó un montón de cartas de gente que estaba indignada de que, la película es británica, ¿no? Pues de que se hubiera permitido a personal británico entrar dentro de la Reserva de Oro de Estados Unidos, y es como, no, o sea, nadie entró en Fort Knox. De hecho, no pueden volar aviones por encima de Fort Knox. No puedes circular cerca de Fort Knox. O sea, hay una seguridad de la leche. Todo lo que sale de Fort Knox en la película es completamente inventado. O sea, son escenarios recreados y de hecho nadie sabe cómo es realmente Fort Knox por dentro. Es más, a pesar de que siempre se ha querido continuar con la mística alrededor de Fort Knox, lo que sí se sabe es que esa imagen que deviene, entre otras películas, de Goldfinger, esa imagen de lingotes de oro apilados como si fuera una catedral, ¿no? Hasta el techo, pues bueno, seguramente Fort Knox no tiene ningún parecido con lo que aparece en la película. Que, por cierto, sí, esa concepción en el imaginario colectivo también ha dado lugar a otras películas y otras series. Por ejemplo, es bastante parecida esa imagen a la que aparece también en La Casa de Papel. Bien, pues esa gran escena final, incluyendo la batalla final entre James Bond y el secuaz de Goldfinger, es la primera vez que se planificó y que hubo un coreógrafo para que fuera lo más espectacular posible. A pesar de que, ya digo, vista a día de hoy, hay que tener en cuenta que es del 64, ¿vale? Lo digo una vez más. Pero es la primera vez que se la planificó. Anteriormente lo que se hacía es, tenéis una escena de pelea. ¿Y cómo la hacemos? Pues pelear. Y era todo súper cutre, si habéis visto películas antiguas ya sabéis a qué me refiero. Tal fue el éxito de Goldfinger que a mediados de la década, o sea, desde 1964 en adelante, se estrenaron un montón de películas de espías
llegando al sumo del año 1967, donde se estrenaron una veintena de películas cuya temática era la de espías luchando contra organizaciones criminales o personas que querían conquistar el mundo. En fin, por eso entendéis que mucha gente crea que Goldfinger es la mejor película de James Bond de la historia. Yo tengo que reconocer que las últimas con Daniel Craig me gustan bastante, incluso también algunas de la época de Pierce Brosnan, pero aplaudo el tono general que se adquirió por fin en esta Goldfinger, donde se equilibraba bastante la balanza entre los momentos dramáticos, las secuencias de acción con artilugios imposibles y el sentido del humor característico no solamente del personaje creado por Ian Fleming, sino también de los británicos en sí. Que por cierto fue esta la última película, la tercera, donde el creador Ian Fleming, el creador del personaje, pudo estar en el rodaje porque murió pocos meses antes del estreno, creo que fue así. No, cuando se estrenó la película ya estaba fallecido Ian Fleming. Y en fin, por eso tenía que darle, en esta lista de las 100 mejores frases de la historia del cine, pues tenía que darle su momento específico a Goldfinger y ese dry martini agitado, pero no removido. Que, por cierto, me imagino que parte de la gracia estará en cómo coño vas a sacudir un martini pero sin agitar. En fin, familia, que ya os dejo con la frase que como siempre viene de arriba y si hay suerte nosotros nos vemos mañana. Hasta mañana, familia. ¡Chao! ¿En qué puedo servirle, señor Bond? Un traguito. Un martini, sacudido, no agitado.